Vamos a presentar a Daniel Heriberto Caso, consultor marítimo y portuario. Él nos va a hablar del puerto de Buenos Aires, pero con una visión diferente, explicándonos qué es un puerto feeder y qué alternativa nosotros tenemos. Déjenme dar algunos detalles del currículum de Daniel Heriberto Caso. Como ya les comenté, él es consultor marítimo y portuario. También es capitán de ultramar, licenciado en Administración de Empresas Navieras, teniendo cursos en Bélgica, Estados Unidos, sobre gerenciamiento y privatización de puertos. Docente universitario, partícipe de institutos de formación, como también oficial de cubierta y capitán de la Marina Mercante. Un punto interesante a resaltar es que fue asesor del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Puertos. Tiene experiencia privada, fue gerente del grupo de P&O para América Latina y el Caribe y es miembro de número de la Academia del Mar de Argentina. Señoras, señores, buenos días. Quiero agradecer al ingeniero Landa y a la Cámara de Exportadores por la distinción que me han hecho con esta invitación. Y trataré de explicar el tema que me cabe desarrollar, pese a las limitaciones del tiempo, por lo cual la presentación después, evidentemente, ustedes la tendrán a su disposición para cualquier pregunta que tengan al respecto. Pero el tema es muy complejo y nos lleva mucho detalle comprender la situación en que nos encontramos. En el caso mío de ser el tercer orador de esta mañana, tengo la ventaja de que los oradores que me precedieron han aportado algunas de las pistas y datos muy coincidentes con la que es mi visión también de este problema. Así que permítame comenzar lo más rápido posible con el tema. Opa. En esta lámina simplemente les doy como referencia, quiero que noten ese globito, esa esfera con un plano atravesándolo por su diámetro máximo y la flechita arriba indicando Argentina. Si eso es el globo terrestre, ese punto de la flecha es Buenos Aires, Argentina, el 80% de la población mundial está debajo de ese plano. Eso es para tomar conciencia de cuán lejos nos encontramos del mundo, cosa que frecuentemente no se la tiene. ¿Qué es la conectividad física de un país? Sí, hoy hablamos mucho de conectividad, pero estamos hablando de sistemas de comunicación electrónica. Pero por más que intercambiemos datos a la velocidad de la luz, por más que hagamos transferencias, operaciones económicas a la misma velocidad, finalmente las cosas físicas de todas las transacciones tienen que moverse. Y ahí es donde cuenta la logística y en ese juego los puertos. Acá estoy repitiendo lo que ya dijeron mis predecesores. Las investigaciones empíricas de UNCTAD demuestran de manera inequívoca que la falta de una conexión marítima directa con un socio comercial se relaciona con menor rendimiento de las exportaciones. Cualquier transbordo adicional está asociado con un menor valor. Evidentemente, si yo tengo una solución logística en la cual tengo más operaciones repetitivas, evidentemente tengo una multiplicación de costos, tengo un incremento del tiempo, tengo mayores posibilidades de que se pierda la fiabilidad de las operaciones. De esto me interesa marcar el último punto, que dice que las carencias de infraestructura propia que inducen el empleo de servicios feeder y el transbordo en puertos de países vecinos, que sería nuestro caso, implica un drenaje de divisas adicional y una mayor dependencia de terceros que no participan directamente del intercambio bilateral. La conectividad de un país es tan grande como la que proveen sus puertos.
Los puertos constituyen la interfase entre este sistema global y los sistemas de transporte acuático terrestres locales, regionales, constituyendo el nodo clavo del camino crítico, cuya aptitud y eficiencia condiciona todo, condiciona la capacidad de un país para conectar físicamente su economía con el resto del mundo. Aquí UNCTAD, con el propósito de evaluar esto objetivamente, desarrolló lo que se llama el índice de conectividad, el SSI. Pero es un índice que lo que se buscó es alguna manera objetiva de evaluar esa conectividad de un país. Se fijó inicialmente en 100 para el valor máximo de conectividad que un país podía tener, que para el primer trimestre del año 2006 fue el caso de China. Consecuentemente, eso fue el 100 y a partir de ahí relativizamos la medición de los demás. ¿Qué variables se miden en ese índice? Este es un punto donde me voy a detener un poquito más. Básicamente son números. ¿Qué números? El número de escalas de buques programadas por semana para ese país. No hay opiniones, son números. La capacidad de transporte anual expresada en TEUs, que es desplegada por las líneas y ofrecidas al país. Es decir, la flota que las líneas tienen arribando a ese país tiene una determinada capacidad de transporte anual. Bueno, ese número. El número de servicios de transporte marítimo de línea regular desde y hacia el país. Es decir, servicios específicos. Mar del Norte, Mediterráneo, no solo rutas, sino además los servicios de las distintas agrupaciones o de una empresa en particular. ¿Cuántos hay? Es decir, ¿cuántas alternativas hay sustitutas o sucedáneas de un determinado viaje? El número de empresas de transporte marítimo regular que prestan servicios de y hacia el país. Es decir, ¿cuántos jugadores hay? Recordemos que hoy los tenemos integrados, agrupados, asociados, etc. La capacidad de transporte, expresada nuevamente en TEUs, del buque promedio de la flota programada para atender al país. Ejemplo, esto creció mucho para la Argentina. ¿Por qué razón? Por el efecto cascada que surgió a nivel mundial por el desplazamiento, el reemplazo de unidades mayores en los tráficos este-oeste, consecuentemente las unidades que estaban operando hasta ese momento empezaron a ser desplazados hacia los tráficos norte-sur. Resultado, hoy tenemos un buque de 10.000 TEUs que recarga en el puerto de Buenos Aires, pero del cual ya vamos a ver, carga muy poco. Pero al armador le conviene eso, ¿por qué? Porque es un buque nuevo, eficiente y además después lo puede cargar al máximo en otros puertos. El número de países que están conectados al país a través del servicio de transporte marítimo Liner que operan en forma directa, entiéndose por tal a un servicio regular entre dos países que puede incluir escalas intermedias, pero que para el transporte del contenedor no requiere de operaciones de transbordo. Es decir, es un énfasis en qué es un servicio directo y qué no, para que no haya ninguna duda. Veamos cómo está la Argentina en manera de conectividad respecto del mundo. Vemos que en el 2006 la Argentina tenía un 26.7, cuando China tenía 100. Hoy China tiene 175, la Argentina tiene 36.41. ¿Cuánto variamos nuestra conectividad? Bueno, China la varió en un 75%, nosotros en un 39%. Argentina, no estoy hablando de Buenos Aires todavía. Ahora, lo interesante es observar qué es lo que ocurrió con el caso de Uruguay y con el caso de Chile, que han tenido un incremento brutal en estos 16 años. ¿Qué tendrá eso que ver con la Argentina? ¿Tendrá algo que ver? Es muy posible, porque en principio está el mismo efecto que sufrimos nosotros, que es de la flota de tamaño más grande. Pero también es posible que estén haciendo transbordo o se beneficien de la derivación de cargas. O sea, de hecho, hay oficinas en Mendoza donde lo que buscan es captar cargas para llevarlas al otro lado. Entonces vemos que Argentina ha crecido como si fuera Panamá. Panamá lo hizo ¿por qué? Porque mejoró su conectividad porque inauguró sus esclusas. Y además, la flota mundial, ¿qué pasa? Cada vez es más grande.
¿Qué pasa con nuestros puertos en materia de conectividad? Vemos que aquí Buenos Aires pasó de un 25,8 en el 2006 a un 35,4. Decimos bien, en comparación, si observamos los otros puertos, caso Madryn, por ejemplo, ha perdido terriblemente conectividad, caso Ushuaia, ni hablar, pero al igual que vimos con el caso de Uruguay y de Chile, acá tenemos dos puertos estrellas, que son Rosario y Zárate, que han incrementado drásticamente su conectividad desde el año 2006. ¿Qué tendrá que ver con esto? Justamente el desarrollo de servicios feeder. Hoy Rosario tiene una conectividad que no tenía hace 20 años atrás, 15 o 20 años atrás. ¿Por qué razón? Porque se han establecido ya de manera más fiable servicios de alimentadores que llevan carga hacia puertos como Montevideo o los puertos del sur de Brasil. Lo mismo ocurre con el caso de Zárate. ¿En qué se basa hoy el sistema Liner? Para entender el problema de conectividad tenemos que primero comprender cómo funciona hoy el sistema Liner. El sistema Liner de hoy, lo único que tiene de igual con el sistema Liner de hace 30, 40 años es el nombre y el carácter, la posición y el contrato de adhesión claramente dominante que tiene esta forma de transporte marítimo. Todo lo demás cambió drásticamente. Hoy el sistema Liner se basa en la integración vertical a partir del control del nodo portuario y proyección dentro del hinterland, a través de la cadena de suministros. Es decir, a partir de la Shipping Act de los años 80 hubo una revolución, una competencia por ver quién controlaba el comercio de punta a punta, más allá de los puertos. En los 90 tuvieron la oportunidad de avanzar sobre los puertos, que es el nodo crítico del camino de transporte, y lo conquistaron. Lo siguiente es la integración horizontal, que implica la reducción e eliminación de la competencia naviera. Quien controla la terminal portuaria tiene una ventaja enorme sobre sus competidores. La teoría de que alguien puede salir a competir es impracticable. ¿Por qué razón? Porque finalmente tiene que morir en la terminal del competidor. La operación simultánea y coordinada de dos flotas, una compuesta por grandes buques en los tramos oceánicos intercontinentales y otra de buques de menor porte en cada extremo, operando como alimentadores, distribuidores a nivel feeders. Estas son la flota de pequeños buques que distribuyen en cada punta la gran masa de contenedores que transportan hacia y desde a ese puerto los grandes buques. Y la consecuente concentración geográfica de las cargas y el transbordo. Ahora, ¿qué es lo que requieren las navieras hoy de un puerto? ¿Qué es lo que buscan hoy de un puerto? ¿Qué es lo que necesitan de un puerto para operar de la forma que yo señalé antes? Son un montón de puntos, pero de aquí los más destacables son los que he puesto en amarillo, que son los en los cuales el puerto de Buenos Aires está en franca deficiencia. Como dije antes, los grandes portacontenedores, muy pocas escalas. Necesitan puertos que permitan concentrar una gran masa de contenedores que provenga y tenga destino en la región en que se encuentran. Eso implica instalaciones, lugar, conexiones, etc. Téngase presente que la utilización de la capacidad de transporte de los grandes buques afectados al tramo transoceánico, es decir, aquellos que hacen el famoso servicio directo, debe ser cercana al 90% de la utilización de bodega. ¿Qué es lo que implica eso? Puertos con profundidad suficiente para poder operar al máximo calado. Es decir, yo no puedo operar eficientemente los grandes buques si yo no tengo profundidad suficiente. Otro punto importantísimo es la localización del puerto, que debe ser próxima a las aguas profundas, para que el acceso sea breve. Desde el momento que estos buques que operan en el orden de los 20 nudos y más, entran en un canal de acceso, reducen su velocidad, con lo cual, por el kilómetro recorrido, tienen un costo mayor, a lo cual se le agregan los costos propios de peaje, etcétera, para ingresar a puerto.
Entonces, cuanto más largo es el acceso, peor. Buscan puertos que tengan un acceso breve. En materia de infraestructura y equipamiento adecuados para cargar y descargar los contenedores, obviamente Buenos Aires está bien. Pero la terminal del puerto deben contar con holgadas áreas de operación y reserva para futuras expansiones. En eso en Buenos Aires estamos exactamente al revés. Cada vez, por distintos intereses, el puerto de Buenos Aires tiene menos espacio, menos tierra. Las vías de acceso terrestre que vinculan a la terminal con el hinterland deben estar preparadas para operar con grandes volúmenes de unidades de transporte a un ritmo marcadamente espasmódico. No lo puse en amarillo, pero también tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si imaginemos que entra un buque de 15.000 TEUs, carga y descarga, eso pone un enorme estrés sobre la terminal y sobre los gates, sobre los accesos y sobre las vías de comunicación. No sé si Buenos Aires hoy está preparado para eso, por más que hayan hecho el Paseo del Bajo, porque los accesos tiene uno solo y de una sola mano, de una sola vía. El otro punto importantísimo en toda esta lista es que las autoridades, es el de las autoridades intervenientes, el de la aduana en particular. ¿Qué tiene de bueno Buenos Aires? Su posición relativa y atractivo, la masa de cargas y el reconocimiento como plaza comercial, lo que hablaba recién mis predecesores de la marca de Buenos Aires. La actividad de los puertos de Buenos Aires, Dock Sur, Rosario, Zárate, La Plata, Montevideo y Río Grande, es decir, todo el segmento sur de esta gran... Uy, perdón, ¿qué hice? Houston. ¿Qué hago? Tengo que corregir eso que hice. Ahí está, ahí se restauró solo, perdón. El segmento este que abarca desde la Laguna de los Patos al Río de la Plata, tiene, inclusive con sus interiores, Zárate o Rosario, ahí hay una actividad de 3 millones de TEUs por año. No quiere decir que haya 3 millones de TEUs en cuanto a carga, pero sí hay una actividad de 3 millones de TEUs aproximadamente por año, a lo cual se le agrega que al sur del Río de la Plata se generan unos 120.000 TEUs todos los años que van a buscar los puertos de Uruguay y sur de Brasil. ¿Por qué? Porque la aduana desalienta su transbordo en puertos argentinos. Y lo más importante, finalmente, es que el puerto de Buenos Aires es la plaza comercial más reconocida por las operaciones de compraventa internacional y actualmente es atendida indistintamente por el Puerto de la Nación y por el provincial de Dock Sur. Es decir, es la aduana Buenos Aires la que atiende a ambos puertos indistintamente. Veamos un poquito en qué situación estamos en materia de infraestructura y conectividad interior en el contexto de este mercado relevante entre Río Grande, Montevideo, La Plata, Rosario, etc. Lo más importante a tener de este cuadro para esta exposición, para ser breve en mi explicación, es esto último. En todos los casos estamos muy fuertemente limitados por el espacio. Muy fuertemente limitados por el espacio. Buenos Aires tiene una excelente conectividad, los otros no tanto, acá está la distancia, la autopista más cercana, pero están muy limitados todos en materia de espacio. Cada vez tenemos menos espacio y hay más estrangulamientos en las vías de acceso. Veamos ahora el otro aspecto, la cuestión del calado y el nivel de utilización. El cuadro este tiene ya algunos años, pero es muy elocuente. Vemos que con los 10 metros de calado que estamos hablando recientemente, lo único que podemos aspirar es que un buque complete de entre unos 5.000 y a lo sumo 10.000 complete a lo sumo el 25% de su capacidad. No tenemos más. Esta curva representa de que en este rango, ¿qué quiere decir? Hay distintas formas de buque donde su manga y demás puede hacer que unos puedan llevar más con el mismo calado que otros. Pero eso se va uniformando en la medida que los buques crecen en tamaño. Cuando ya estamos en el rango de los buques de los 10.000, ya ahí es muy inelástico el asunto. Pero el armador lo que mira es esto. Y acá tenemos el ejemplo. Ese buque que mostró mi predecesor amarrado en el puerto, acá lo tenemos el mismo, creo que es el mismo.
navegando por el Río de la Plata, prácticamente vacío. Acá tenemos el mismo buque entrando a Itajaí, Brasil. Acá está desarrollado el tema, me refiero al tema de la lejanía del puerto y las distorsiones. Vemos acá que estamos mal. Buenos Aires, Dock Sud y La Plata estamos mal, ni hablar de Zárate y Rosario. Estamos muy lejos del océano. Y esa condición inmanente la agravamos con el esquema tarifario, donde econométricamente ponemos a Buenos Aires más lejos de lo que está del mar. De hecho, está a la misma distancia que San Pedro. Resumen de los problemas del puerto de Buenos Aires, y esto para finalizar, que degradan sobre la actividad, son físicos e institucionales. Acá ya me refería a todos los físicos. Déjenme marcar un poquito los institucionales. La normativa aduanera, que incentiva el transbordo fuera del país, no en el país, lo desalienta. La inexistencia de una política de Estado. El puerto y su patrimonio han sido moneda de cambio de la política. El tarifario de la vía de navegación troncal, que atenta. La indefensión del usuario. ¿Quién ha defendido, puede defender al usuario en el contexto de los aumentos, no sé si justificados o no, que hemos visto en los últimos años? Nadie. La mala organización del Estado y su debilidad institucional. Y la falta de identificación de prioridades y coordinación. ¿Cuáles son las alternativas para mejorar la conectividad de Argentina con mayor eficiencia y fiabilidad, que es la palabra que siempre está ausente en toda esta historia? Acá tendríamos medidas de mitigación. Podemos reducir el costo del peaje, hacerlo que sea un costo por kilómetro recorrido. Esto es muy importante, organizar clústeres de contratación. La reformulación de la medida de la normativa aduanera, más información, más estudio. Pero las soluciones de fondo, de corto, mediano y largo plazo, son transformaciones radicales, para las cuales debemos ver esto desde un enfoque holístico, como se estuvo marcando por mis predecesores. Una solución, una vía de solución parcial, es ejerciendo nuestra ciencia ficción, nuestra imaginación, y que mañana tenemos el puerto dragado desde Recalada, desde la isobata de 15 metros, hasta el puerto de Buenos Aires a 15 metros de profundidad. Va a llevar algún tiempo y va a llevar algún costo. La otra es tomar las lecciones de otros puertos en el mundo y desarrollar la solución a medida en base a esa experiencia. ¿Qué es la expansión del puerto de Buenos Aires a través de una nueva terminal satélite en Punta Piedras? ¿Qué quiere decir esto? Que el puerto de Buenos Aires tenga una sucursal en un lugar que se llama Punta Piedras. ¿Con quién lo voy a hacer esto? ¿Lo podría hacer esto? Esto es fundamental. Una alianza estratégica con las 5 mayores navieras de línea regular. En la medida de que no reconozcamos esa fuerza impulsora, particularmente en los últimos 2 años en el mundo, que esta gente ha estado invirtiendo en proyectos, yo diría, muchos más verdes que este, y han invertido fuerte, sería una gravísima equivocación. Otro punto muy importante es la gestión unificada de las instalaciones portuarias de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata y Punta Piedras. Es decir, una sola administración, un solo organismo administrativo para todos, lo cual va a tener una enorme ventaja en la utilización de los recursos. Este punto es muy importante y es una deuda pendiente de la ley de puertos, que es la incorporación formal de los representantes de los stakeholders a la gestión. El único lugar donde lo vemos esto más o menos en serio es en Bahía Blanca, y después no hay mucho más, y hasta cierto punto. Y por supuesto, profesionalizar la gestión pública del sector y políticas de Estado y planeamiento estratégico. Acá la vemos a Punta Piedras donde está, los 15 metros están aproximadamente donde tengo el puntero, ahí. Que es más o menos la misma distancia que tiene de Montevideo a los 15 metros, desde el puerto de Montevideo. Algunas de las ventajas adicionales a las físicas y geográficas que aportaría la expansión, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La conservación de Puerto de Buenos Aires como destinación aduanera, es decir, se va a seguir pactando el comercio exterior con Buenos Aires como punto de transferencia de la responsabilidad.
La activación sin vender del valioso patrimonio inmobiliario para contribuir a sostener el mantenimiento y desarrollo del nuevo sistema portuario. Ejemplo, Autoridad Portuaria de New York, New Jersey, que es la dueña del World Trade Center y gran parte de Manhattan, del sur de Manhattan. Un mayor compromiso de las líneas con el desarrollo del comercio argentino. Esto es fundamental. Las líneas no van a desaparecer mañana ni las van a eliminar la enorme concentración que tienen. Entonces, aprovechemos que sea por lo menos una relación win-win. La posibilidad, y esto es muy, muy importante para quienes además están afectados al comercio a través de cargas masivas, que es la posibilidad de desarrollar instalaciones especializadas en la carga, descarga y almacenaje de graneles, que sirvan para el completado del aligerado de la flota de graneleros que operan las terminales upriver. Es decir, esta es una herramienta para complementar el dragado de la vía de navegación troncal, aportando mayor fiabilidad a las exportaciones e importaciones en tiempos en que el cambio climático está restringiendo de manera impredecible el calado. Bueno, además de eso, sería una operación más eficiente de Buenos Aires, tendría un enorme potencial para desarrollar un complejo portuario industrial en la zona de Punta Piedras, valorización de las tierras, reactivación del ramal ferroviario, vector de desarrollo, etc. Ejemplos de antecedentes, vemos el caso de Nueva York, Copenhague, Antwerp, Brugge, este es muy reciente, es muy, muy reciente, Antwerp, Brugge. De instalaciones portuarias satélite, bueno, Sepetiba, Río de Janeiro, Demshabang, Yangshan, Shanghái, ni hablar, etc. Y de Greenfield Projects, algo desde cero, hay muchísimos casos. Yo destaco mucho el de Itapuã en San Francisco, Brasil, que hicieron una terminal de contenedores en medio de la nada y funciona perfecto. Conclusiones. La organización de los usuarios del sistema es una herramienta útil tanto para informarse como para relacionarse con los proveedores de los servicios de transporte marítimo internacional. Esto es muy, muy importante y en Argentina no lo vemos pese a ser un mercado chico. La acción del sector privado, tanto en materia de propuestas al sector público como de análisis y exigencias, es clave para comenzar a revertir la situación actual. Y esto lo destaco, la Administración General de Puertos es el último organismo del sector que aún conserva solvencia técnica. Es decir, hay algunos que quieren destruir todo para empezar de nada. Digo, no, acá es el último lugar, si tenemos un problema de solvencia técnica con nuestro Estado, bueno, la Administración General de Puertos, con sus virtudes y desaciertos, con sus miserias, con sus bondades, es el último sector donde tenemos solvencia técnica sobre un tema tan específico como es este. Ejemplo, ya está. Los estudios sobre Punta Piedra fueron comenzados por una administración, Borrelli, la comenzó Borrelli, y abandonados por la siguiente. Prefirieron proponer trasladar el puerto a 800 metros del lugar. El 72% de los graneles y cargas generales y el 93% de las cargas contenerizadas de todo el país se opera desde puertos fluviales. Sin embargo, Argentina no posee un puerto de aguas profundas en el Río de la Plata exterior, pese a que ese es el extremo norte de su frente marítimo y que la isobata de 15 metros está próxima a la costa. Y finalmente, tras las reformas portuarias de los 90, no se hizo nada más. Estamos muy, muy atrasados. Se terminó ahí. Muchas gracias por su atención.